En esta oportunidad vamos a abordar lo que son las estructuras selectivas. ¿Qué son las estructuras selectivas? Las estructuras selectivas son estructuras de control condicionales. Las estructuras de control, en este caso, van a alterar el flujo secuencial de los datos en un diagrama de flujo. ¿Por qué? Porque van a trabajar con base en una estructura. Esa estructura tiene una o varias condiciones que, de cumplirse o no, el flujo de los datos puede tomar un camino u otro camino. Entonces, por eso se dice que las estructuras selectivas sirven para definir caminos posibles para el flujo de datos. ¿Cuáles son las estructuras selectivas disponibles? Tenemos la primera, que es la estructura sí entonces, y por otro lado tenemos lo que es la estructura de selección múltiple. Estructura sí entonces. Esta estructura se caracteriza por tener tres componentes: la expresión lógica, la salida por el sí y la salida por el no. Entonces, acá a la derecha tenemos una estructura que representa a la estructura de control selectiva sí entonces, donde en este rombo que vemos acá, donde dice exp lógica, que significa expresión lógica, nosotros vamos a plantear la expresión. Si esta expresión se cumple, el flujo va a ir por acá, por el verdadero o por el sí, o por el afirmativo, va a ir por acá y se van a realizar todas estas acciones. Entendiendo por acciones a la lectura de otras variables, a los procesos, a las salidas e incluso al planteamiento de otras estructuras de control. Es decir, una pregunta o una estructura sí entonces puede estar dentro de otra estructura sí entonces. Eso quiere decir que estamos hablando de anidación de estructuras de control selectivas sí entonces. Si esta expresión no se cumple, el flujo de los datos va a ir por acá, por el falso o por el negativo o por el no, va a ir por acá y se van a realizar estas acciones. Es decir, nunca se van a realizar las dos al mismo tiempo. O se realiza una o se realiza otra, dependiendo de lo que dé como resultado la expresión lógica. Y la expresión lógica va a tener dos resultados: el sí o el no. Se cumple o no se cumple, no hay un tal vez. Se cumple, la salida va por acá, y si no se cumple la expresión, la salida va por acá. Entonces, así como se abre la estructura, esta estructura tiene que cerrarse. Acá. Aquí se está cerrando la estructura y sigue el flujo de los datos. Para plantear la expresión lógica, es decir, para plantear esta parte de acá, es necesario el uso de los operadores. En este caso tenemos estos operadores: el operador igual a, el operador diferente de, operador mayor que, operador menor que, operador mayor o igual que y operador menor o igual que. Estos operadores se plantean de esta manera a nivel del PCInt.
Pero a nivel de Java tienen una diferencia. Si hablamos del operador igual a, se plantearía de esta manera. Y si hablamos del operador diferente de, se plantearía de esta manera. Entonces, aquí tenemos los operadores que vamos a utilizar para plantear una expresión lógica en la estructura de control si entonces. Acá tenemos un ejemplo. Construir un algoritmo que permita determinar si una cantidad ingresada es mayor que 5. Lo que me está pidiendo en este caso es que lea una cantidad o ingrese una cantidad y verifique si esa cantidad es mayor que 5. Entonces, la finalidad en este caso de este algoritmo es ingresar el valor y luego yo tengo que plantear una pregunta, tengo que plantear una condición que me permita determinar si el valor que yo ingreso es mayor que 5. Entonces, si es mayor que 5, significa que yo debería mostrar algún tipo de mensaje que diga el valor es mayor que 5 o valor mayor que 5. Pero si no es mayor que 5, debería también dar a conocer que el valor no es mayor que 5. Entonces, basado en ese análisis, nosotros hemos hecho este diagrama, ¿verdad? Tenemos inicio, tenemos la definición de variables. En este caso, como dice ingresar una cantidad, entonces tenemos valor o cantidad. Pude haberlo ubicado can de cantidad. Entonces tengo definir val como entero. Leo val y luego planteo una estructura de control si entonces. Aquí yo planteo la siguiente condición o la siguiente expresión lógica. Val mayor que 5. Aquí me lo está diciendo. Dice, permita determinar si una cantidad ingresada es mayor que 5. Entonces, ¿cuál operador es el que tengo que utilizar? En este caso es el operador mayor que. Entonces, como es el operador mayor que, por eso ubico val, que es la cantidad ingresada, mayor que 5. Entonces, si eso se cumple, va a mostrar valor mayor que 5. Si no se cumple, va a mostrar valor no es mayor que 5. Entonces, como pueden observar, acá hay una B que significa verdadero y acá hay una F que significa falso. Entonces, así como se abre la estructura también se cierra. Y si no tengo nada más que hacer, finalizo el algoritmo. Entonces, de esta manera funciona la estructura. Si estamos hablando del pseudocódigo, ya ustedes saben que es la equivalencia del diagrama. Tengo definir val como entero, leer val. Si val es mayor que 5, entonces escribir val mayor que 5. Si no, es decir, si no es mayor que 5, escribir valor no es mayor que 5. Y fin sí. El fin sí es el cierre de la estructura. Abro la estructura con el sí y cierro la estructura con el fin sí. Entonces, así mismo como en el diagrama, hay la apertura, hay el cierre. Acá también hay la apertura y hay el cierre. Si nosotros vemos este ejemplo, en el Java, vamos a tener lo mismo. Bueno, acá tengo, voy a importar Scanner para poder leer el valor del teclado. Acá inicializo la variable teclado para que pueda leer el ingreso o la lectura de un dato. Y acá viene ya lo que es en sí
el algoritmo, ¿verdad? INTVAL, valor como entero. Acá leo val es igual a teclado.netin. Y este if significa sí. El if significa sí. Entonces, if, abro paréntesis, planteo la expresión lógica que es val mayor que 5. Val mayor que 5. Y listo, no ubico nada en la parte de acá. Solamente lo dejo allí. Entonces, se sobreentiende que por este lado van a ir las instrucciones por el sí o por el verdadero. Y else significa si no o de lo contrario. Entonces, si val mayor que 5, se hace esto. Si no, o de lo contrario, se hace lo de acá. En este caso, yo tengo una instrucción simple. Esta instrucción simple es solamente se determina porque solamente tengo una línea acá. Tengo una línea. Si tuviera dos o más líneas, significa que debería utilizar esto de acá, la llave. La llave que va a agrupar, en este caso, esas instrucciones. Es decir, si tuviera dos o tres líneas, debería ubicar una llave de apertura y una llave de cierre, antes de que pase al si no o al else. El mismo principio se aplica acá. En este caso, como tengo una instrucción simple, no utilizo las llaves, pero si tuviera dos o tres o cuatro líneas de código, debería utilizar las llaves para poder abrir y cerrar y delimitar en este caso lo que se va a ejecutar en el si no o en el de lo contrario. Bien, entonces vamos a tratar de plasmar este ejercicio en el PCInt. Entonces voy a ingresar al PCInt y listo. Entonces vamos a recordar que pide el ejercicio. Dice: construir un algoritmo que permita determinar si una cantidad ingresada es mayor que 5. Entonces vamos a hacer eso, ¿verdad? Como les decía, personalmente me gusta trabajar mucho con los diagramas. Entonces podemos trabajar con el diagrama, ¿verdad? Entonces acá que tenemos, vamos a ubicarle el nombre, un nombre cualquiera. Y listo. Entonces ahora vamos a definir vamos acá y utilizamos en este caso la palabra, ¿verdad? Definir valor como entero. Muy bien, entonces ya hemos definido la variable. Vamos a leer la variable, ¿verdad? La parte de acá, vamos a ubicarle val y luego vamos a plantear la estructura. Acá está la estructura. Entonces vamos a plantear la estructura acá en la parte de abajo. Val mayor que 5. Entonces, si es así, vamos acá, en esta parte de aquí, vamos a presentar el mensaje valor mayor que 5. De lo contrario, vamos a presentar acá valor no es mayor que 5. Entonces aquí tenemos nuestro pequeño algoritmo que vamos a ejecutar.
Entonces voy a ejecutar, y aquí en la ejecución yo ingreso un valor, me está pidiendo que lea un valor. Entonces yo voy a ingresar un valor cualquiera, por ejemplo 9. Si yo presiono Enter, ¿qué debería mostrar? El 9 mayor que 5, verdadero. Debería mostrar valor mayor que 5. Entonces si yo presiono Enter acá, voy a presionar en este momento, me muestra el mensaje valor mayor que 5. Ahora, si yo quiero volverlo a ejecutar nuevamente, puedo ingresar por ejemplo un 2. El 2 no es mayor que 5, ¿verdad? 2 mayor que 5, no. Por lo tanto, va a ir por acá y me va a mostrar el mensaje de acá. Entonces voy a presionar Enter en este momento y efectivamente me muestra valor no es mayor que 5. Si yo quiero volver a probar, entonces, por ejemplo, voy a ingresar 5. 5 mayor que 5, no, no es mayor que 5. Es igual. Pero acá no me está diciendo o no me está pidiendo que determine si es mayor, igual o menor. Simplemente lo que me está diciendo es que determine si es mayor o no es mayor. Así que en ese sentido estamos trabajando bien, ¿verdad? Entonces debería salir valor no es mayor que 5. Entonces tenemos valor no es mayor que 5. ¿Por qué he realizado varias pruebas? Los diagramas o los algoritmos deben probarse por los caminos posibles o por todos los caminos posibles. En este caso lo probé por aquí y lo probé por acá. ¿Para qué? Para verificar si cumple o no cumple con lo que está pidiendo acá. Para eso tengo que hacer eso. Entonces ahora vamos a trabajar este ejercicio. Vamos a hacerlo en el Java. Vamos acá. Bueno, en este caso tengo un programa anterior. Voy a crear una Java class. Un ejemplo. Entonces tengo la public class ejemplo, ¿verdad? Entonces tengo que importar lo de acá. Vamos a importarlo de aquí, ¿verdad? Y vamos a copiar esta partecita. Y ya. Entonces, lo que nos compete en este caso es modificar esta parte, ¿verdad? Vamos a modificar esta parte con base en el diagrama que hemos hecho. Entonces, ¿qué me dice allí? Tengo que definir una variable val como entero. Ya está. Ahora tengo que leer val. Val es igual a teclado.nextInt. Y luego, ¿qué me dice? Tengo que preguntar, ¿verdad? Entonces voy a preguntar si val es mayor que 5. Entonces, si es mayor que 5, ¿qué tengo que mostrar? En este caso, tengo que escribir system.out.print en ln y el mensaje correspondiente, que es valor mayor que 5. De lo contrario,
valor no es mayor que 5, ¿verdad? Entonces tenemos el programa. En este caso hay una particularidad. Si usted compara con esto o compara de pronto con el pseudocódigo, acá el if equivale al sí, el else equivale al si no, pero acá en el pseudocódigo tiene fin sí. Sin embargo, acá no tiene un fin sí. Por lo tanto, el fin sí de acá es este, el punto y coma. Y si tenemos instrucciones compuestas, o sea, 2 o más líneas de código que se vayan a ejecutar por el si no, el fin sí es la llave de cierre de esa estructura. Es decir, aquí hubiera una llave a lo mejor de apertura, acá una de cierre, o al final de la segunda, tercera, cuarta, quinta línea, cualquiera, que indique la finalización de lo que se va a ejecutar por el si no. Entonces esa parte vendría siendo el fin sí. Entonces vamos a probar con file. Entonces vamos a leer un valor. Si habíamos probado con el 9, voy a probar con cualquiera, ¿no? Por ejemplo con el 15. Entonces me va a mostrar valor mayor que 5. Puedo probar nuevamente y leer el 3, por ejemplo, y me va a salir valor no es mayor que 5, ¿verdad? O puedo probar nuevamente con file y puedo ingresar el 5 y también tiene que salirme valor no es mayor que 5, ¿verdad? Entonces de esa manera nosotros estamos comprobando la estructura de control, selectiva, si entonces en cuanto a su funcionamiento, su planteamiento, obviamente esta es una primera introducción. Ya haremos otros ejercicios que permitan averiguar un poco más cómo funciona esta estructura. Entonces esto sería el ejemplo y la explicación correspondiente a la estructura de control selectiva si entonces. Eso es todo y hasta la próxima.